¿Mm? Buenos días, Germán. Buenos días, Margarita. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Hola, buenos días a las dos. Bueno, Germán ya nos ha hecho favor de darnos los puntos para la sesión y Germán, voy a hacer la sesión directamente con Margarita, pero si tú puedes estar tranquilo, relajado, respirando, como tú lo sabes hacer, o quieres entrar en hipnosis. No, No. prefiero el programa Margarita. Ok. Entonces, desconecta tu micrófono. Margarita, observa. Fíjate bien lo que quiero, a dónde quiero que vayas. Observa a Germán em, pidiéndole que abra como un plano cartesiano. Y quiero que observes los puntos donde en cualquier tiempo y en cualquier momento él empieza a generar miedo, angustia y ansiedad. Y quiero que observes si estos puntos convergen en uno solo o son diferentes. Y dime qué ves. Bueno, lo primero que empiezo a ver es, hay una sensación en Germán de estar caminando muy despacio, muy lento. Cuando me dices lo de los planos cartesianos, lo primero que hace Germán es girarse hacia dar todo un giro y mostrar su espalda y empezar a sentir un impulso de caminar hacia atrás porque si él empieza a caminar hacia adelante, la sensación es muy lenta y la sensación es de no avanzar. Hay una especie de energía que lo pone a él así como que no lo deja, como si él estuviera en una burbuja energética. Pero son espacios donde él se encuentra solo y el espacio donde él me muestra parece como una especie de cueva y en esa cueva donde estamos falta aire. La respiración es se puede hacer muy liviana, muy ligera para para poder conectar con la respiración y no gastar el oxígeno que hay en ese espacio. Ok, Es fíjate, oscuro ok, donde estamos. hay algo que me llama la atención. Dices, es el impulso de caminar hacia atrás. O sea, él va Ujú. caminando hacia atrás de espalda. Sí, él O- gira, él está de frente, ¿Sí? frente sobre de un camino, pero cuando tú dices observa el plano cartesiano y observa el origen de la ansiedad, inmediatamente lo que hace él es girar y empezar a caminar hacia atrás. Es mucho más fácil para él caminar hacia atrás porque se siente mucho más libre. Cuando él quiere caminar hacia adelante, hay una energía que no lo deja. Por eso es que él se siente caminando como en tan lento, como si fuera en cámara lenta, se siente él. Ah, bueno, esto que llama mi atención es por qué caminar hacia atrás lo hace sentirse más libre. Uno, Porque no es, dime. porque primero porque esa membrana no está, esa energía no Ujú. está. Y cuando él empieza a caminar, la sensación que él siente opuesta es que él está avanzando muchísimo más. No importa la dirección que él tenga, si es adelante, hacia atrás. Cuando él empieza a caminar, él siente que el mismo camino lo está llevando a una salida, Ok, a una luz. ok. Ahora, quiero que observes esta membrana que él tiene en este momento, que es lo que genera u origina la membrana. Es una membrana uterina, es una membrana, una placenta, lo que él tiene, porque es transparente, blancuzca y es elástica. Pero la sensación es que él carga y él tiene esa membrana porque la membrana le da también una seguridad a él y le da una sensación de visión. Él puede ver hacia afuera, pero los que están afuera no lo pueden ver a él, o es la percepción que él está sintiendo en este momento. Entonces, para él esta membrana o esta placenta le da esa doble función. Ok, ¿y por qué no quiere que lo vean? Tiene miedo, tiene mucha ansiedad a enfrentar,
a nacer, tiene miedo a vivir la vida eh, desde una realidad física, porque el estar en gestación y el estar envuelto en esta membrana a él le da esta sensación de contención, de estar abrigado y de sentirse muy llamado en este espacio. Entonces, aquí en este espacio se siente calorcito, se siente agradable, pero cuando él empieza a sentir el exterior, empieza a sentir muchísimo frío. Observa cómo es que él va encarnando y vamos desde su primera encarnación en esta vida. ¿Cómo fue que él, primero, decidió encarnar y segundo, cómo fue el, la entrada de este cuerpo energético a esta primera panza, vamos a decirlo así? Bueno, la entrada es la entrada por un portal. Y por ese portal, la sensación, lo que él creo que me muestra son unas escaleras automáticas, él iba bajando, bajando, pero en el momento que ya iba a llegar, él quiso devolverse. Y cuando empieza a hacer el impulso de volverse por las escaleras eléctricas, ya no puede porque la misma fuerza de las escaleras lo impulsaron a un nacimiento. Es la sensación de no querer nacer, la sensación de arrepentirse y de volverse otra vez al lugar, al inicio. A él le gusta mucho entrar, sentirse que está aquí parado y volver a bajar y volver y devolverse. Es una sensación que él hace recurrente. Ok, Es como una programación. sí, pero ¿por qué él quiere regresar? ¿Qué es lo que él observa, ve, siente o, no sé, percibe en esta Mm. situación cuando va bajando esa escalera y de repente dice, ay no, me voy a regresar? Algo pasa ahí, ¿qué pasa ahí? Cuando él empieza a bajar, él tiene un panorama. Hay una visión que tiene él, que es una visión muy agradable, pero en la medida que él va bajando en las escaleras automáticas, empieza a verse un panorama muy similar al que él me muestra en este túnel. Es una sensación muy estrecha, es una sensación oscura y es una sensación muy fría. Y lo que él siente es que tiene que cruzar unas aguas y esas aguas no se ven agradables, son aguas que no tienen un buen olor. Entonces esa sensación de sentir, de tocar esas aguas, no le dan confianza, le da mucho miedo el a tener que atravesarlas porque no sabe qué es lo que va a pasar. Lo que él no puede ver es lo que hay más allá. Él enfoca su mirada a este tramo que él me está mostrando. Y por qué no, en ese sentido, no levanta la mirada y ve hacia el horizonte? ¿Qué es lo que No, le impide ver hacia el horizonte? porque el mismo descenso de las escaleras no le permite ver sino lo que él está, a lo que él se está dirigiendo. Él va en un descenso. Entonces el descenso es lo que le va dando en progresión estas vistas que él está observando. Ok. Ya no puede acceder a lo que él quiera, a lo que le muestran al inicio, ya no puede, porque ya la misma energía lo va impulsando hacia abajo. ¿Qué es lo que le muestran al inicio y quién es quien se lo muestra al inicio? Lo que le muestran al inicio Ujú. es una energía muy blanca, pero es una vibración que es muy, muy agradable y es una visión donde él puede sentir que él está entrando. Ya hay algo aquí que empieza él a mostrarme y es como una parte de él entra a esta parte clarita, bonita, pero hay otra parte donde su cuerpo se divide y llega a esta parte oscura. Ok, Y la sensación es como si él en este momento se estuviera dividiendo en dos. ok, ok. En esta división, ¿qué elemento está presente? Lo que quiero decir es, ¿qué es lo que origina esta división de una parte y de otra parte? Es que la división ya está preestablecida, ya es algo que está puesto, ya es algo que ya una vez la persona toma el curso y el movimiento, las energías se van dividiendo en estas dos formas y lo que pasa es que al cuerpo, al dividirse en estas dos partes, una experiencia va recorriendo hacia arriba y la otra parte de la experiencia va recorriendo hacia abajo. Y es una sensación energética en la que él ya
no puede irse hacia atrás, por más de que él ha querido devolverse, no puede, la energía ya lo lleva hacia esas formas Claro, de porque como está existencia. dividido, la parte que va a la luz, ella no quiere regresar y la parte que viene bajando las escaleras quiere regresar, pues no puede porque están en, o sea, discordes las dos partes. Están en dualidad. Quiero que vayamos más atrás. Ujú. ¿Dónde y cómo es que esta división se lleva y se realiza a cabo? Bueno, esta es una, aquí ya saliendo y viéndola desde fuera del planeta, es una división que está puesta y yo lo que estoy viendo son las formas de un infinito. Y estas formas de infinito son formas que aletean como una mariposa. Estas dos formas están conectadas con un centro. En el centro de este punto hay otro infinito mucho más pequeño que está contenido en una pirámide. Desde el punto donde está Germán, donde lo veo observando con detenimiento estas figuras, el mismo movimiento del infinito, el infinito que está dentro y de la pirámide, haz de cuenta es como si fuera algo que em, como si fuera un péndulo que lleva la mirada y no puedes dejar de mirar ese punto, es atraído hacia estas formas y a estos movimientos y su misma energía va acercándose, acercándose hasta el punto que esas energías lo absorben a él. Ok. ¿Qué vibraciones él tiene en primera instancia o qué frecuencias tiene cuando en primera instancia observa estos infinitos y este péndulo como que si lo hipnotizara y Notizara, lo trajera al exactamente. centro? Eh, es una sensación, mira, es de curiosidad, Ah, ok. porque la misma curiosidad lo va llevando a él hacia una sensación que lo lleva en absorción, pero es una primera sensación. Pero lo que yo veo es que hay una parte de él que empieza a entrar en esta forma de espiral, empieza a girar alrededor del planeta hasta que llega a este punto de este infinito y esta pirámide. Cuando él llega a este punto y a este centro de esta pirámide, la propia energía lo va llevando a entrar a este espacio. Cuando él entra a este espacio, hay una sensación de oscuridad, pero hay una sensación de sentirse muy oprimido, una sensación de no poderse mover y esa misma sensación, eh, su energía queda un tiempo, como si ese tiempo fuera un tiempo de gestación, es un tiempo donde no hay movimiento y hay mucha oscuridad para su energía, para su esencia. Y ahí él está gestándose para pasar después a esta próxima estancia, que es la forma en que él es dividido y es llevado a una sensación donde estar abajo no es tan agradable y donde estar arriba es una sensación muy agradable. A ver, quiero aclarar una cosa. Ujú. Él entra con qué tipo de sensación. ¿Por qué? Porque dices, entra primero a ese remolino que lo atrapa. Sí, Si lo atrapa, quiere decir que hay algo que él ya trae para ser atraído hacia ese remolino y por qué no a otro o a otro sistema de encarnación. Entonces, cuando él entra a este remolino, ¿qué sensaciones presenta? Y cuando sale de este remolino y entra a esa matriz, que es la misma membrana de la Tierra, ¿qué sí. es la sensación que va saliendo del remolino? Quiero saber la diferencia. Sí, hay una primera sensación porque cuando él empieza a entrar a esta espiral, el espiral es transparente y la sensación, la primera sensación de esa espiral es de un gran movimiento. Las mismas aguas que están en el momento que él tiene ese primer contacto es un movimiento que fluye y es un momento donde él siente una gran paz y una gran tranquilidad, pero ahí cambia en el momento donde él empieza a sentirse en esta gestación. Por eso para Germán el estar en estas aguas y en esta membrana es una sensación que le da a él la seguridad, porque es la primera sensación que él sintió cuando entró, cuando tuvo el primer contacto antes de entrar a la Tierra. Es una membrana muy delgada,
pero es una membrana donde tú entras y sientes una, es tranquila y es muy cálida. Ok, Las aguas son muy, invitan mucho a estar ahí. ok. Esa sensación de seguridad cuando él sale y va hacia este lugar donde le muestran una parte y se divide, ¿cómo sale de esa membrana? Cuando sale de esta espiral, él entra a este como una especie de huevo, donde él está en un tiempo, su alma está en una fecundación. Y ahí él está en estos momentos donde hay mucho silencio, donde hay una oscuridad y donde su cuerpo interior o su esencia, lo que está allá adentro, está en un proceso de formación energéticamente. Y ahí él está, se está creando en él un duplicado de él mismo, porque lo que yo estoy observando ahí es cómo hay muchos cuerpos o muchas capas energéticas que se están formando en esta gestación. Ok, fíjate, espérame. Fíjate, él entra a este huevo y se está formando, pero ¿qué se está formando si él ya existe como energía? ¿Qué? Pero como energía, pero no como ser para convivir en la tierra. O sea, se está formando para poder gestar Gesta. la fisicalidad en la Tierra. Exacto, Ok, es como una gestación a nivel planetario para poder entrar. ok. Entonces se está gestando para poder entrar físicamente. Y dices, Sí, en ese momento hay un duplicado de él mismo, sí, gestándose en el mismo huevo o en otro huevo. sí. No, en Ok, el mismo huevo se está gestando. ok. ¿Qué características tiene un germán y el otro germán? Porque se están gestando dos germanes al tiempo. ¿Qué características tiene uno y otro? Hay un germán que es mucho más denso, es un germán que es mucho más pesado, y hay un germán que es mucho más sutil, pero en estos dos germanes, el que tiene más fuerza es el que se siente mucho más denso, Ujú. y es el que está acá al lado derecho, es la sensación de estar aquí, de este lado. Ok. El otro germán es un germán que es sutil, Ujú. pero son germanes. Ok. Entonces, cuando salen de ese huevo, salen estos dos germanes, Sí. formados de la misma energía. Ujú. Estos dos germanes van como dos entidades o dos energías o van como una sola energía con dos personalidades hacia ese punto donde se separan. ¿Cómo es? Estos dos germanes salen como dos seres diferentes, Mm, pero están conectados a un cordón umbilical energético, a este sitio. ujú. Esto parece un gran útero, pero hay un cordón que se divide en dos y de aquí se desprenden estos dos germanes y aquí ellos entran a estos dos espacios, Ok, el de luz y el espacio de oscuridad. ok. Entonces, nada más para ver una cosa. Sí. ¿Quién es el que pone o genera estos huevos donde se gestan los humanos, en este caso Germán? ¿A qué corresponde? ¿Es un ser, una energía? ¿Qué es lo que hay detrás de este huevo? Sí, Mm, hay un ser está ahí puesto y es, mira, la sensación es como si entraran muchas esencias cuando hay en las fábricas que se ven productos de forma repetida. Aquí van entrando por diferentes puertas, por diferentes accesos y el que está aquí y por el que entra Germán es un ser, tiene una apariencia humana, como humanoide, pero él es el que va dándole como la vía a estos seres para que ellos mismos vayan entrando a este portal. Es un ser que va como organizando energéticamente lo que va entrando ok, y va haciendo como un conteo de lo que hay, ok, de los seres que van entrando. ok. ¿Y cómo se llama este cerecito? Él, como Pasha, Pasha. Pasha, Pasha. sí, Ok. Margarita, ¿me permites hablar con Pasha? sí. Ok. Pasha. Hola, Hola, ¿qué tal? muy bien. Qué bueno. Oye,
Pasha, cuéntame cómo funciona este huevo, estas cosas que vas tú encaminando a ciertas energías a estos lugares. ¿Qué sucede ahí? Bueno, mi trabajo es un trabajo muy lindo porque yo le doy la bienvenida a los seres que quieren encarnar en la tierra Ujú, y los voy guiando hacia un punto de iniciación para que puedan entrar a la tierra. ok. Punto de iniciación. Eso suena muy fuerte. ¿Iniciación Ujú. a qué? A una experiencia. Ujú, ok. A una experiencia. ¿Cómo viven su iniciación? Tienen que pasar por todas estas estancias, por todos estos lugares, para que su energía pueda ir adecuándose a las condiciones de la tierra. Ujú. No pueden entrar de una sola entrada. Ok, fíjate bien lo que me dices. Dices, esto es una iniciación. Cuando hablas de iniciación, quiere decir que están pasando ciertas pruebas antes de acceder. ¿Cuáles son las pruebas que tuvo que pasar Germán para poder acceder a vivir una experiencia y cómo fue el resultado de sus pruebas? Las pruebas son muy sencillas porque Ajá, las pruebas cuando una energía entra, cuando un ser entra, tiene que transitar por todos estos espacios y cuando esta esencia no siente o no se siente en la capacidad de poder entrar, esta esencia es abortada y tiene que volver a reiniciar otra vez su camino para volver a entrar hasta que ella pueda cumplir con los parámetros para poder entrar a la tierra. Hay almas que lo hacen, hay seres que lo hacen de una, entran, giran y entran de una vez, pero hay unos que les cuesta muchísimo trabajo adecuarse a las condiciones porque su misma energía rechaza esta forma de ok, entrar, a ver. estos pasos. Claro, pero eso lo entiendo perfectamente, pero quiero que me expliques, entrar esa alma a este remolinito, ¿qué es exactamente lo que tiene que pasar o lo que sucede dentro de ese remolino para que se diga, pasó esta prueba? Cuando pasan, la energía va fluyendo en una forma libre. Ellos van girando y van moviéndose y van llegando al punto que ustedes ya vieron. Cuando ellos entran y no pueden pasar, la energía queda estancada. Y cuando esa energía queda estancada en este camino, esa energía tiene que retroceder y volver a iniciar de nuevo, A ver, hasta que ella misma pueda pasar por esta prueba. a ver, a ver, Paya, eso lo puedo entender, eso ya me lo dijo Margarita. Lo que quiero que me digas es cómo funciona. Si está en ese remolino, qué energías hay dentro de ese remolino para que la energía pueda fluir o no pueda fluir. ¿Qué hay o qué no hay o qué deja de haber para que la energía pueda fluir o se aborte? Porque quiere decir que algo pasa dentro para que unos sean abortados y otros no sean abortados. Porque su energía no es compatible ¿Compatible con qué? con la energía que hay en esta espiral. Es la energía que les permite fluir y moverse con facilidad. Si ellos ya no se pueden mover con facilidad, pues no pueden entrar porque ellos mismos se traban en este espacio. Es muy fácil de entender, muy fácil de entender. Pasa lo mismo cuando un humano ya entra en un cuerpo físico. Si él no se puede adecuar a las condiciones de ese útero, esa energía es abortada. Lo mismo pasa acá. Si la energía no se puede acoplar a este movimiento, a lo que hay internamente en el interior de esta espiral, pues esta no, esta es un alma que no es compatible a ella. Entonces tiene que volver a reiniciarse, porque no puede seguir. Mm. No tiene la capacidad o no se siente en la capacidad de entrar. Por eso, pero mi pregunta es, creo que soy bastante clara y me das vueltas y vueltas y no me respondes. ¿Qué es lo que tú consideras la capacidad de hacer? Porque algo pasa dentro de este remolino. Es lo que quiero saber. ¿Qué Sí, sucede? ¿Qué es lo que pasa ahí para que un alma sea capaz o no de vivir o no? por sus condiciones energéticas, por lo que ella entra y se siente a gusto dentro de ella.
porque esta propia energía es una energía de acoplamiento. Y si su energía primordial no se acopla a estas condiciones, a las condiciones que presenta este espacio, pues ella misma las rechaza. No hay una unión, no hay una compatibilidad de energía. Y tú preguntas, ¿por qué no hay una compatibilidad de energía? Ujú. Porque la energía no está a la misma frecuencia. Cuando las energías no están a la misma frecuencia, las energías chocan. Y ahí es donde esa energía no se siente en la capacidad de poder fluir. Esa misma energía la rechaza, la elimina y tiene que volver a iniciar. ¿He Mm, contestado a tu pregunta? no, pero bueno, vamos a otra pregunta porque no me respondes lo que quiero saber. Entonces, pasan de ahí y salen y se van a este huevo, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué sucede dentro de ese huevo? En ese huevo se está creando el cuerpo que finalmente va a entrar a la tierra, Ujú. ¿Y con qué características? con todas las características y todas las capacidades y no capacidades que este ser va a entrar a la tierra, Ujú. porque tiene que tener ambas condiciones. Ok, cuando este ser ya va hacia estos infinitos que están con ese péndulo, y luego ya después pasa a este lugar donde uno va hacia algo lumínico y otro va hacia unas aguas profundas que parece que tienen un poco mal aspecto. ¿Qué sucede ahí? Ahí el alma empieza a vivir experiencias, experiencias opuestas, pero las experiencias son programadas en este infinito. Cuando esta energía entra y entra a este circuito de movimiento, el alma es programada para vivir estas dos experiencias duales, porque son las condiciones para vivir en la tierra, la dualidad, lo opuesto. Por eso es que las dos energías se presentan de esa forma. Una energía es sutil y una energía es una energía mucho más densa. Por eso es que las energías tienen estos colores y estas formas. Y él no tiene por qué elegir, porque las energías, porque ya este espacio elige por ellos. Las condiciones tienen que ser exactamente las mismas. Mm, No puede elegir ir a un espacio y no puede elegir ir a otro espacio, porque la propia energía lo lleva a vivir estas dos condiciones, estas dos experiencias. ok, déjame con Margarita. Margarita desconecta. Ok, Margarita, fíjate lo que vamos a ir a ver. Sí. Quiero que observes cuando Germán entra a esta espiral. Quiero saber cómo viene energéticamente, porque este ser no dice nada más que Ujú. lo que ya sabemos, pero Sí. ahí debe de haber algo, debe de haber algún cambio, ya sea estructural, ya sea energético, algún cambio debe de generar esta Sí. espiral que hace que unos sean aceptados y otros sean rechazados. Vamos a ir, observa lo más cerca posible sin entrar. Ujú. Dime Sí. qué es lo que está sucediendo en esta espiral. En el momento que Germán está entrando, su Ajá, cuerpo empieza a ponerse tenso, tenso. Ajá. empieza a ponerse, sobre todo la tensión que empieza a sentir Germán es desde los pies hacia arriba. Su cuerpo cada vez se pone más duro y esa energía en progresión va subiendo por todo su cuerpo hasta que finalmente su cuerpo queda totalmente en tensión. Ok, entonces en esta espiral van generando la tensión energética del cuerpo Ujú. energético que hace. En algún momento se rompe, se quiebra, ¿qué sucede allá adentro? Observa. No, porque la sensación de tensión, como te digo, cada vez es más progresiva y la misma sensación, como tiene un punto de no retorno, hay una sensación que se va volviendo de miedo. El miedo, esa Ah, sensación a querer salir, pero la misma forma que trae esta espiral aplica y va creando y va potencializando las condiciones y las sensaciones de sentirse atrapado. Y esas mismas condiciones de sentirse atrapado, por eso era la misma sensación de no poder respirar,
esa Ah, sensación de sentirse contenido y la sensación de querer salir lo más pronto posible para poder sentir ya la respiración. ok. Es Entonces, un proceso de muchísima ansiedad ok. la que hay ahí. Entonces ya sal de ahí. Entonces, lo que pasa Ujú. ahí que este cerecito no dice es que entra Sí, y se ríe. sí, entra el cuerpo energético de la almita que va a encarnar y empieza a perder su flexibilidad natural y empieza a rigorizar, o sea, a ponerse duro, a ponerse, Sí, o sea, y entonces esta dureza hace que él pierda sus características naturales flexibles para cambiar o entender formas o empezar a crear o a buscar otras posibilidades. Ahí es donde empiezan a cortar, sí. que el alma vea muchas posibilidades para hacer las cosas. Sí, y fíjate que al momento de salir ya de este, llamémoslo, de este cordón umbilical o de esta Ujú. espiral, cuando sale es una estructura que le va dando rigidez a lo que es su esencia, a lo que hace parte de este de este movimiento que él traía. Y todo este proceso de este movimiento, cuando él está condicionándose, hay un momento en el que él ya siente que él es así, él Ajá, olvida su condición primaria y cuando ya llega al final de este proceso, cuando él ya está en este periodo de gestación y donde él se siente que está siendo duplicado, la claro, misma energía se va abriendo en dos, este huevo se abre en dos y al abrirse este huevo en dos, él mismo va creando estas capas energéticas unas más densas, otras más sutiles, pero la sensación de separación siempre está presente en los dos cuerpos. entonces quiere decir, por ejemplo, que empiezan a desarrollar y a es que es muy interesante, porque entonces empiezan a desarrollar el instinto, más no la intuición. O sea, empiezan a desarrollar el instinto carnal de lo que tú necesitas hacer para sobrevivir, Exactamente. pero no el instinto energético, la facilidad energética. Es así, ¿verdad? Sí, porque ese túnel es un túnel que la misma sensación de sentirse atrapado es esa sensación de agobio y de desesperación. Entonces, ya él va entrando con esas condiciones y cuando él ya siente que está en dos, hay una aparente sensación de liberación por salir de ese espacio, pero cuando él mismo se va sintiendo duplicado, ahí vuelve a reiterarse en él esa misma sensación. Son trampas que Claro. van sintiendo Eh, o van siendo parte de esa gestación álmica. Es lo que llamaríamos una gestación álmica antes de entrar ya a un cuerpo físico. pero aquí hay otra cosa muy importante que entonces está sucediendo. Emocionalmente, es cuando empieza el alma a entender esta función física, Mm, ya elevar, por ejemplo, la dopamina que te conecta con la emoción positiva, aunque no entiendas en ese momento la emoción negativa. ¿Para qué? Para que entonces tu razón física se nuble. Y entonces esto, de alguna manera, nos va a llevar a sentir lo que te mereces o lo que no te mereces. Y como por lo general sentimos que no nos merecemos, ¿por qué? Porque no vemos las oportunidades, porque esta mm. función emocional es demasiado manipulada y rígida. Entonces es como si, fíjate bien, esto es muy interesante, es como si cuando encarnamos, nosotros vemos que el mundo necesita que seas fuerte para poder lograr cosas y sea posible y que tengas que hacer lo que tengas que hacer para lograr. Es esta forma como de canibalismo energético que a veces tiene la humanidad, de voy Sí, por el otro y hago por el otro y entonces rechazo al otro y hago porque mi energía tiene que mantenerse en esta forma en que imaginas crear posibilidades, pero lo que estás haciendo es confirmar y reafirmar esta primera programación de condicionamiento energético. ¿Es así? sí, sí, hay aquí algo también que es muy importante porque la misma forma en que el ser se ve en esa dualidad y la misma forma
de las energías que se ven diferentes, el mismo ser entra en una lucha frente al mismo. claro, Él siente que él, al estar separado, está peleando con él. Por eso de lo que tú decías del canibalismo es verse al mismo, pero claro. no poderse sentir a él mismo. Entonces él siente que él está luchando por él mismo porque las mismas energías lo ponen en esa sensación de lucha por la separatividad. Entonces, en esa misma condición de sentirse separado, él va a entrar a la vida en esa misma condición, en esa misma condición de lucha, de sentir cómo el mismo cuerpo, la misma biología del cuerpo va a luchar de esa misma forma. El mismo cuerpo tiene que sobrevivir porque tiene que llegar a un punto donde él mismo va a tener que unirse, pero la propia energía, como está programado, nunca se lo va a permitir hacer, o eso es lo que le hacen ver en este caso a Germán. Es un enfrentamiento hacia él mismo, es un enfrentamiento de energías. Y este mismo enfrentamiento lo está viviendo él a nivel energético, a nivel de órganos, porque él se siente que no es compatible a él mismo. ¿Me escuchas? Sí, Ah, es pues que no te escuchaba y Es de que pronto, sin querer aplasté aquí la cosa esta, me emociono y le aplasté aquí y le apagué el micrófono. A ver, entonces, lo que quiere decir es, en esa lucha contra él mismo se genera una lucha contra el de enfrente y contra el otro, y por eso la humanidad está siempre en constante sí, lucha, en constante pelea. Bueno, fíjate, aquí hay una cosa bien importante que vamos a empezar a trabajar. Primero, es como si su ser nos diera un mapa con las fuerzas principales que lo están moviendo o que lo están llevando a actuar de determinadas formas en todas las vidas, en todos los tiempos. Fíjate lo que vamos a hacer. Em, cada, eh, vamos a hacer, como dijo él, cada prueba es como si nos diera a entender que cada uno de las pruebas van desarrollando una forma o una situación que va surgiendo como un personaje o una personalidad de esa almita. ¿Sí? sí, Entonces, lo primero es que en esta dimensión espiritual vamos a empezar a eliminar el objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Él, al entrar aquí y al entrar a ese portal, entra creando un objetivo que es para este consorcio, vamos a decir, de entradas que no son naturales de la Tierra. Quiero que empiece a eliminar de toda, fíjate, la dimensión instintiva de él como ser almático, esto que pretende ser algo más allá de él para poder encarnar. Él puede encarnar sin tanta complicación y sin tanto angustia y sin tanto miedo. Quiero que empiece a eliminar estas formas en las que estos seres le van mostrando la forma en la que él puede vivir emociones y sentimientos instantáneos, pero a través de estas pruebas que presenta. Y dime qué hace. él lo empieza a observar en cada uno de sus centros energéticos, porque en los centros energéticos de él hay unos infinitos, pero cada infinito está localizado en cada parte de su cuerpo. Y estos infinitos, cuando están en movimiento, cuando están en el pleno movimiento de la dualidad, lo que hace es el centro empieza a enredarse, se enreda en una especie de espiral y el propio movimiento de este mismo infinito hace que la secuencia de sus centros energéticos empiecen a trabarse, a sentir que él no está fluyendo en la vida y la sensación que hacen estos centros al no fluir hacen que él mismo sienta esa necesidad de retroceder, de no enfrentar, y ese mismo miedo lo paraliza a él, y ahí es donde el mismo cuerpo empieza a producir todas estas hormonas que lo paralizan. Y cuando lo paralizan, lo que hacen es centrarlo en la parte de su columna vertebral. Es como si la columna vertebral en este momento se,
se pusiera así, se angostara de tal punto que queda la forma de un disco, pero es la forma como lo han programado a él claro. para vivir las experiencias humanas. Fíjate, aquí es algo muy interesante porque, bueno, en estas cosas que yo anoto, está lo que quiero y lo que no quiero, pero lo que yo quiero y lo que yo no quiero no está. Está lo que quiero y lo que no quiero en general para cumplir unos deberes, unos haceres para poder conseguir un logro por más mínimo que sea. Entonces, aquí lo importante es que a nivel individual va aceptando lo que a nivel colectivo le van diciendo que debe de ser y hacer en el comportamiento humano para lograr estar como humano. Quiero que empiece a eliminar todas las formas, fíjate bien, Mm. de que él acepta los deberes y los haceres para poder lograr un objetivo según los condicionamientos de autocontrol que debe de tener para establecer la forma energética de encarnar. Y dime qué hace. Lo primero que empiezo a observar son la compatibilidad genética que tiene que tener con los padres, porque él empieza a mostrarme cuando va por este recorrido antes de encarnar, su energía masculina ya va con un bastón, ya él va sintiendo que hay una invalidez y la misma energía masculina se siente muy vacía, pero cuando él empieza a observar la femenina se ve más sutil, pero se ve una energía que es fácil de quebrar. Entonces estas condiciones que él va caminando antes de encarnar van siendo compatibles con la madre y el padre que van a ser sus futuros padres en la encarnación y ahí es donde él va encarnando una y otra vez. Lo que se ve es como si el útero fuera un prototipo de madre para poder entrar a la tierra con las mismas condiciones que él entra inicialmente a la tierra. Y eso se va repitiendo una y otra vez, esa misma condición. Ok, fíjate una cosa muy importante. Aquí, en esta condición se origina de la relación de lo que va uniendo todo lo que él ha creído que está en la existencia. Y esto está, por ejemplo, en las memorias mismas de la Tierra, en los vacíos cuánticos que existen cuando estás modificando tu cuerpo energético primario y también en el, ¿cómo se puede decir? El entrelazamiento, no sé si se diga así, o cómo se entrelaza la energía cuando va a constituir esta materia y al mismo tiempo la antimateria, que el tiempo y el espacio la forman en onda. ¿Qué quiere decir? Que entonces esto pretende que en todo el espacio que va a ocupar y en todo el tiempo que va a ocupar esta alma, los deseos, las decisiones y las posesiones que él tenga tienen una, cómo le podría decir? Una como importancia dentro de lo que él puede acceder como conocimiento o como experiencia. ¿Qué quiere decir? Que esto lo va limitando porque no puede acceder a esta información. Quiero que empiece a cambiar la forma en la que él ha decidido conectarse con el mundo y con el universo, tanto al exterior como al interior de él. Bueno, lo primero que hace son dos cosas y la primera es que en el momento que él entra ya a vivir una existencia, él va tomando la energía de la madre y va tomando la energía del padre. Y las formas como él toma la energía, las sensaciones como si tomara totalmente la forma de la madre y después la forma del padre. Y ahí va tomando él la energía femenino-masculino de los dos padres gestantes. Cuando él va tomando las dos energías de estos padres, él mismo la va conduciendo a su centro reproductor. Uh-huh. En su centro reproductor, esta energía empieza a manifestarse y cuando la energía empieza a manifestarse, esa misma energía se va conduciendo por todo su cuerpo y cuando la energía se va conduciendo en su cuerpo, es la energía que él va a manifestar como individuo, pero
el individuo está conectado con lo que llamaríamos las herencias que él trae de papá y mamá, Ujú, que al final no son herencias, sino son las energías que él va tomando por la programación que él tuvo en el primer nacimiento. Por eso es que él va buscando a los padres con ciertas características, porque esas formas lo van reafirmando a él en una forma de verse como individuo claro. eh, aquí, en cada existencia. Entonces, cuando él puede observar esto, él empieza a tomar eh, como como el poder de lo que representa para él esta forma de energía y lo que estaba influenciando también en la forma como él estaba conduciendo su energía sexual. Fíjate bien, muchas veces en este proceso nos está mostrando como si la ilusión de ser humano o de pertenecer a esta raza humana lo dualiza, ¿sí? En esa forma de dualizarse en cuerpo y mente es como si él no quisiera exponer lo que él como esencia ha vivido como experiencia y simplemente se vive como si fuera un experimento para la vida. ¿Sí me entiendes? Al Sí, pasar todas estas cosas es como él pierde la capacidad de la ilusión pura y entonces se dualiza y empieza a separar lo que emocionalmente le ha dolido y le ha lastimado tanto a su alma en esta separación o en esta forma de tortura, vamos a decirlo, almática, que ha vivido al entrar a la tierra. Entonces, quiero que empiece a eliminar todo esto que ha quedado evidenciado en su campo energético para que él pueda reorganizar e integrarse de manera profunda hacia su vida en la tierra, sin necesidad de establecerse, como se lo han dicho ahí. sí, y ahí lo que empieza a observar Germán es cómo la programación es los procesos como un fin. Toca entrar, toca pasar y toca vivir unas experiencias para llegar a un nuevo proceso y ese nuevo proceso te lleva a un camino hasta que el proceso llega a un fin, como el inicio y el final que está representando la forma de estar aquí en la tierra, la vida y la muerte, y todo ello conlleva a vivir ciertas experiencias que terminan siendo procesos para volver a reencarnar, y son procesos que van siendo repetitivos. Estas energías que están puestas en el cuerpo energético están puestas en la planta de los pies Ujú, y están puestas aquí en las huellas que hay en las manos, ujú, porque es la forma como él va percibiendo la vida, la forma en que él va sintiendo las huellas ujú. al caminar y al gatear. Son las primeras formas de conectarse él con la vida y las formas en que él también se conecta desde la gestación. Ujú. Entonces el mismo cuerpo va absorbiendo las huellas y después cuando él va caminando, él va sintiendo por la misma anatomía del cuerpo que el cuerpo tiene que caminar hacia un fin. Claro. Y siempre tiene que haber un propósito. Entonces, en la propia anatomía que ha sido creada, el empezar a percibir que eso es parte de una programación, ahí es donde estas huellas energéticas empiezan a desvanecerse Ujú. del cuerpo de él, Ok, porque es una forma de identidad y es una forma de identificarse en vida. ok. En esa forma en la que él se ha identificado, ha, ha puesto ciertas marcas o ciertas formas en que siempre él va estructurando su vida física, su vida emocional y su vida energética. Quiero primero que empiece a eliminar, espérame, aquí lo puse, todas las sensaciones de angustia y de dolor para empezar a vivir la necesidad de no sentir. Y en este no sentir es como si estuviera reforzando el sentimiento de una forma más vivida y dolorosa desde esa primera programación. Quiero que lo cambie y que lo transforme de una forma más adecuada para él. Y dime qué hace. Lo que hace es observar sus huellas y él cuando observa las huellas son un laberinto, son unas formas que traen.
lo que pueden llamar para muchos Ujú. el destino que ya está prescrito en la piel, porque la piel está representando todo lo que está puesto o todo lo que está inscrito como códigos en los cuerpos energéticos. Ajá. Cuando vemos cada huella va representando un movimiento que está predestinado para esta alma que van a ser en un cuerpo físico, el seguir. Las huellas son importantes. Cuando él observa esas formas de huellas que ya están escritas en estas formas que fueron de espiral, ahí él empieza a entender que todo esto que ya ha sido puesto, predestinado para él, él mismo puede cambiar y empiezan las huellas cada vez a desvanecerse, no solamente en la planta de sus pies y no solamente en sus manos, sino en todo su cuerpo, porque la huella es una impresión que está en todo su cuerpo. Ok, porque en ese momento está involucrado en un plano las emociones, en otro plano la razón, en otro plano las restricciones, en otro plano los instintos, y entonces es como si él fuera como separándose y no permite que esto se una para empezar a tomar una identidad. Quiero que empiece a liberar las obligaciones de respetar ciertas estructuras para vivir ciertas formas, ya sea de autocompasión, de inseguridad, de insatisfacción, de control, de duda, no sé. Lo que hace es eliminar porque las huellas tienen una trampa que te hacen aparentemente único. Pero al observarlas él a nivel energético, él puede tirar de esos filamentos y cuando empieza a tirar de estos filamentos es como si todo su cuerpo estuviera también tirando de los filamentos que representan el ADN, Ujú. que es ese ADN que te lleva a una predestinación de una vida, Claro. donde ya las huellas te van llevando a algo que te va conduciendo, algo que te lleva, te obliga y te está forzando a vivir ciertos periodos y ciertas experiencias de tu vida. Y es increíble, es como si el cuerpo estuviera eliminándolas, como cuando tú jalas un suéter y empieza, está haciendo esto mismo. Es como si él se estuviera desprogramando a través de las huellas Claro, energéticas. porque al final de cuentas en el ADN vamos guardando todas estas memorias de maldiciones, de votos, de bendiciones y de cosas que quedan guardadas ahí para ir cumpliendo un propósito que ya está ahí determinado. Entonces quiero ahora que en el ADN empiece a eliminar todos los códigos genéticos que ha desarrollado en todos los tiempos para vivir determinadas formas encriptadas para irlas abriendo poco a poco a lo largo de su vida. Y esas encriptaciones pueden contener enfermedades, pueden contener actitudes, pueden contener estas memorias de que, por ejemplo, Paranoias. sí, paranoia, estas cosas de miedos, de cosas que a veces no tienen una explicación lógica en nuestra vida. Y dime qué hace. Lo que hace es empezar a eliminar formas en las que él se sentía encapsulado y habían muchas formas porque hay unas formas que eran una especie de contenedores que estaban uno dentro del otro Mm, y esas mismas formas son las formas en que sus cuerpos energéticos fueron prediseñados ujú. para vivir ya la experiencia humana. Lo que se veía era la inclusión de un cuerpo sobre otro y no se veía la expansión del cuerpo como debería ser. Y esto empieza a crearse en el momento que estas huellas energéticas a través del ADN por experiencia empiezan a disolverse. Primero desde el cuerpo físico y después desde los cuerpos más densos hasta el cuerpo más sutil. Fí- Y cómo el cuerpo va haciendo esta forma. ok, fíjate, los filamentos al final vienen compartiendo memorias antiguas también de las civilizaciones que muchas veces nos están cubriendo la verdad de lo que somos. Por ejemplo, muchas creencias antiguas de lo que es, por ejemplo, un dios o de lo que es, por ejemplo,
una deidad o un maestro o lo que sea, pero esto viene desde mucho tiempo atrás, desde que vas a encarnar y vas a entregar a otro la posibilidad de acceder a un proceso de formación y de información tuya almática. Entonces, Sí. quiero que lo empiece a eliminar y a trabajarlo desde los cromosomas. Dime. Y esto empieza a eliminarlo desde ese momento donde está en este huevo. Y vimos que había un cordón umbilical que lo Ujú, conectaba hacia estas dos energías. La función de este cordón umbilical es crear esa necesidad de ser alimentado. ujú, Ya desde esa necesidad de ser alimentado por un huevo, por una matriz, por un ser que te da la vida, ujú. ahí ya entras en deuda, a Claro. vivir una experiencia. Y esto va todo a través del cordón umbilical. Ujú. No, y desde este cordón umbilical de este creador, y de ahí en adelante vienes a sentir que le debes la vida a tu madre y a tu padre, y eso empieza a crear en ti una conexión de lealtad hacia el clan. Claro. Entonces, ahora quiero que empiece a trabajar con el tiempo, en las leyes del tiempo, en el modo en que él pueda visualizar toda esta parte de estas deudas que han ocurrido a lo largo de sus vidas para establecerse como alguien que depende de alguien más, ya sea un creador, la madre, el padre, lo que sea que me importa, y empiece a concentrarse en crear que sus sueños o su imaginación real es posible y la emoción por lo general es espontánea. Quiero que empiece a activar su practicidad de vivir la energía sin esta forma de embriagarse de lo que representa al final la vida, o para estas formas representa lo que es la vida. Es crear lo que ya fue creado, Ok. porque ya lo que fue creado fue todo esto que hemos visto que son los procesos, y estos procesos le van llevando a él a vivir y a replicar esa misma sensación, el tener que traer vida, porque la misma vida hace parte de un regalo y es la deuda y es lo que él tiene que hacerle al sistema para ser parte de él. El no concluirlo, el cortar eso, es una forma de no estar en concordancia con su sistema familiar. Pero cuando él empieza a romper esa bolsa que vimos al inicio, esa bolsa de sentir que él tenía que sentirse contenido por esta membrana, cuando la rompe, es una forma de descrear lo que en un momento fue creado para él Claro. o fue programado para él. Ujú. Algo muy importante, fíjate, hay un dicho que dice, el tiempo no puede crear todo al mismo tiempo. Es un trabalengua, pero así dice ese dicho, y es Mm, mentira, porque al final de cuentas, esto nos está hablando de dividir el tiempo en pasado, presente y futuro. ¿Verdad? mm. Entonces, al final, cuando lo hacemos hoy, lo resolvemos aquí, se resuelve en todos los tiempos, porque todo el tiempo está dentro de lo que nosotros llamamos vida. Y en este punto en el que estamos vivos, podemos modificar y transformar todos los tiempos. Quiero que empiece en un sentido más amplio a vivirse fuera de tiempo en todas las vidas para que el cambio suceda simultáneamente desde aquí hacia todo lo que él está creando, creó y representará. Dime qué pasa. Claro, porque cuando se rompen todas esas formas de procesos que pueden en ciertos momentos ser lentos o pueden ser muy rápidos, ahí se crea esa forma instantánea de crear, no esperar a que algo tiene que gestarse para darle nacimiento. Por eso es que muchas veces las formas de crear se vuelven tan lentas o a veces se vuelven tan difíciles que sean. Es por el mismo concepto que tenemos de la forma como hemos sido encarnados por los tiempos. El mismo tiempo hace que tú sientas que esas formas no se dan en forma instantánea, sino tienen que ser por pausas y por niveles. Cuando se rompe esa programación en Germán, ahí es donde él se siente que está en un punto donde todo se realiza en un instante, en un solo momento. Ujú. Todo se abre para él en este momento. Perfecto. Entonces, fíjate bien, la duda, cuando tenemos duda, viene de nuestra parte intelectual. Pero
Cuando queremos acceder al conocimiento, esto viene del sentir, del sentimiento. Si hay duda, no hay conocimiento porque no te permite sentir. Y entonces, cuando el conocimiento no tiene duda, empezamos a entrar en un proceso de conocimiento, de asimilación, para vivirlo y acceder a nuestra sabiduría. Quiero que empiece a eliminar todas las manifestaciones de dudas, de estas formas de sentir o de vivir alguna vez el fracaso, la insatisfacción, que han generado un estancamiento en sus posibilidades o en su forma de vivir. O sea, quiero que elimine toda la rigidez y toda la estructura que ha generado a su alrededor para protegerse, según él. Y la duda empieza a sentirla a él como la parte aquí del hipotálamo y cómo la duda empieza a extenderse a través de las manos. Y él empieza a mostrarme cómo dos esferas de cristal se movían. La duda vista desde la emoción, pero la duda vista también desde la razón. Ujú. Ambas se manifiestan en duda dependiendo del punto donde tú estés parado, porque la emoción también duda, duda en su parte de amor propio y duda también en la parte del conocimiento. Y estas dos energías hacen, y él me muestra cómo se alejaban de él mismo y no le permitían abrazarse a él. Y él lo que hace es romper estas dos pequeñas esferas de cristal que estaban puestas aquí en estos dos dedos y tampoco le permitían a él articular sus manos en vida, porque esta energía lo hacía de alguna manera no sentirse completo en vida. Fíjate bien. Ahora que trabajamos este ADN, quiero que él elimine todos los efectos secundarios de memorias que se convierten en realidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma al haber este reacomodo energético en nuestra estructura energética, puede ser que hubiese quedado algunos pequeños vestigios de formas o de efectos que lo van a querer seguir manteniendo dentro de un círculo. Quiero que empiece a eliminar todos estos efectos secundarios que pudieron haber quedado ahí y quiero que empiece él a crear y a reemplazar la forma en la que su genética está distribuida. Quiero que empiece a reemplazar sentimientos, memorias, cuerpo físico para poder proyectar un cuerpo futuro mucho más consciente. Y dime qué es lo que hace. Es un efecto dominó, la memoria es como un efecto dominó, es un Mm, efecto frecuencial, lo que haces tú, y secuencial al mismo tiempo, porque ujú, por un punto, por la memoria original que empieza a transformarse, ella misma empieza a enviar esta información y empieza a transformar esta experiencia por una nueva forma de energía, que es lo que está pasando en este momento con él. Todo lo que fue este Germán, ya ujú. todo está empezando a cambiar y la propia energía se ve porque la misma energía se ve de diferente tono y en diferente movimiento. Es una energía que es mucho más rápida hasta el punto que esa energía ya se libera y todas las condiciones que él está en este momento metabolizando se están dando en todos los niveles, no solamente a nivel mental, sino se están dando a todos los niveles que en este momento su cuerpo está metabolizando y está transformando en él mismo. Inclusive hasta el palpitar de su corazón está cambiando porque el palpitar es un palpitar de vida, es un palpitar de querer estar presente en este momento. Quiero que empiece a eliminar las formas en las que energéticamente se ha alimentado. Entonces, quiero que empiece ahora a procesar de una forma diferente todo lo que constituye minerales, lípidos, todo lo que constituye el cuerpo, tanto físico como emocional. ¿Para qué? Para poder acceder a sus propias
formas de alimentarse y de cantar saludablemente tanto el alimento físico, biológico, energético y emocional. Y dime qué hace. Bueno, como me lo muestra él, es como si él tuviera una especie de conducto en su energía sexual concentrada en su aparato reproductor, directamente conectada con su boca, como si fuera una especie de pitillo. Se alimentaba de esa energía y esa energía iba en esta forma, ascendente y descendente. Entonces la energía siempre era la misma y siempre estaba en este movimiento repetitivo. Cuando él está cambiando y es lo que él está haciendo en este momento es cambiar no solamente su forma de alimentación energética, sino empezar a transformarla también en la forma física, porque esta energía sexual en la que él se estaba alimentando, que estaba tan conectada y tan contaminada con tantas creencias en las que, pues, por supuesto, él vivió vida tras vida, pues ya en este momento la energía la de su alimentación va siendo en una forma natural, como debe ser, tomando el alimento por la boca y saboreándolo, porque Ujú. antes él no saboreaba el alimento, entraba directamente acá y de una vez bajaba, o sea que esta parte que él prácticamente era una parte que, no, que estaba subutilizada en su Claro. cuerpo. Es como si tragara el de este completo, ¿no? Sí, como una traqueotomía, una cosa rarísima. O sea que el alimento nunca pasaba acá, él no podía sentir el alimento de la vida, el gusto por la vida, el gusto por cualquier alimento, sea salado o ácido, esa parte energética no podía reconocerlo porque todo esto no estaba, era como si no estuviera usado, como si estuviera prácticamente nuevo. Ok. Entonces, ahora quiero que empiece a activar todo lo que su sistema nervioso central empieza a vivir energéticamente. Y estamos hablando del sistema nervioso central, de todas las ondas energéticas vibratorias en todo su cuerpo y en todos sus órganos, y que empiece a relacionar de una forma ahora más adecuada, más abierta, más fluida, todo su funcionar orgánico. Y vamos a empezar con, primero, la boca, la nariz, la garganta, la sexualidad, pasamos al sistema digestivo y ahí vamos riñones, páncreas, hígado y vamos después a todo lo que representa el corazón y los pulmones, a los ritmos que van marcando y el cerebro también esta pulsación que debe de tener. Y dime qué hace. Bueno, lo que él empieza a observar es que el palpitar del corazón es muy importante porque el palpitar del corazón, cuando está unido al palpitar de la vida y al palpitar de la tierra en una Ujú. forma rítmica, todo el cuerpo empieza a funcionar de la misma forma. El palpitar del corazón es la energía origen, es la energía que te da la pauta para que el cuerpo pueda funcionar correctamente y pueda estar en una vibración correcta, porque si el corazón está arrítmico, el mismo funcionamiento del cuerpo a nivel físico y orgánico y a nivel de todos los funcionamientos empieza a desestabilizarse. Entonces el corazón es importante porque empieza a expandirse esta sensación aquí en su pecho y algo pasa con su sistema nervioso, que el sistema nervioso empieza a regularse de lo Ujú. excitado que estaba, él mismo empieza a desenredarse porque había nódulos en la energía del sistema nervioso y esa misma energía cuando se desenreda empieza a ayudarle al mismo cuerpo que él empiece a funcionar de forma correcta y de forma vital. Y así va pasando con los órganos. Los mismos órganos estaban recibiendo demasiados impulsos de sobrevivir y esto lo que estaba haciendo era sobrecargando los órganos, permitiéndoles a ellos un trabajo que era superior a las condiciones que Germán podía hacer, porque había una parte de él también de depresión, entonces era la lucha del cuerpo por sobrevivir. Ok, fíjate bien, en esta parte en la que él sentía esta depresión, al final había una división de los sentires. ¿Por qué? Porque esto, en esta forma de depresión, le genera estados extremos. Es como si de repente estoy muy animado o estoy demasiado triste y no puedo encontrar el punto medio. Quiero que empiece a entender y a generar esta forma de establecerse energéticamente
dentro de la normalidad para él, porque puede ser que sea más alta o más baja que la que yo tengo o que la que tú tienes, es para él porque al final de cuentas esto lo lleva a su fuerza de gravedad, a su fuerza misma eléctrica, a su misma fuerza magnética, a despertar su misma afinidad energética, electrónica y magnética para ejercer su voluntad. Y dime qué hace. Y hay una relación entre la depresión y la picazón en su cuerpo, Ujú. porque la picazón en su cuerpo era la necesidad de quitarse la piel, una necesidad de volver a conectar con él mismo y no con lo que vimos, con la relación energética que tenía con su mamá y con su papá. Y como esas dos formas se unían y creaban un nuevo Germán. Él empieza a eliminar esa forma y esa picazón, esa necesidad de eliminar y de retirar. Y cuando él empieza a tomar conciencia que esa depresión estaba conectada con esta condición, la misma picazón de la piel empieza a quitarse, ahí empieza a eliminarse, empieza a desvanecerse y es como si él se estuviera derritiendo y estuviera eliminando esa forma y estuvieran haciendo en él una nueva piel. Ok, entonces ahora